Queridos hermanos, damos gracias al Señor y doy gracias al Señor en lo particular por haberme dado el privilegio de poder ser invitado a esta conferencia para hablar de un tema tan importante que no tiene que ver con modas y circunstancias pasajeras, sino tiene que ver con la necesidad fundamental del creyente, del líder de la iglesia y también en general de la iglesia, que es la necesidad de volver otra vez a las Escrituras, tal como ese humanista lo dijo en el siglo XV, poco antes de la Reforma. Él expresó ese grito tan importante que manifestaba un anhelo profundo en ese momento: volvamos a las fuentes. Obviamente, él lo hizo desde la perspectiva de volver otra vez a revisar la historia y las fuentes, particularmente de la época de oro del siglo de los siglo IV, siglo III antes de Cristo, de los griegos, pero también iba implícita un llamado para volver a las fuentes, en el caso de los creyentes, a las fuentes de las Escrituras. Y eso es tan importante y es tan necesario y tan fundamental para la iglesia. En ese tiempo lo fue como lo es en el día de hoy. De tal forma que en ese sentido la Reforma tomó ese llamado y volvió a las fuentes de las Escrituras como fundamento de la iglesia, como lo más importante, como aquello bajo lo cual debían someterse para poder hacer la voluntad de Dios. Y en este aspecto, obviamente que los líderes de las iglesias, los líderes espirituales, los líderes de la Reforma entendieron muy bien que esto era prioridad, no solo en el sentido de que lo que la iglesia necesitaba, sino que también en términos personales era prioridad para los líderes de la iglesia. Y cuando el Señor Jesucristo, nosotros vemos en las Escrituras, puso las bases sobre las cuales había de ser edificada su iglesia, estableció su propio liderazgo como modelo de cómo debía ser el liderazgo de la iglesia, cómo debían imitarlo entonces sus seguidores. Así fue como en los primeros siglos de la iglesia, los líderes de ella fueron fieles seguidores de Jesucristo y sumisos a los principios rectores dados en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios era la que dirimía cualquier discusión respecto a los propósitos de la iglesia. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cómo tiene que funcionar la iglesia? ¿Cuál es el orden organizativo de la iglesia? Todo esto se encuentra claramente establecido en las Escrituras y en los primeros siglos entendieron precisamente esa base fundamental. La palabra de Dios era la que regía sobre la vida de los líderes, y la autoridad de estos era solo tal en la medida en que se sometían a las Escrituras. Es decir, se entendía que la autoridad no estaba en la persona en cuestión, sino estaba en las Escrituras, de tal forma que manteniéndose bajo el estándar y la autoridad de las Escrituras, una persona tenía efectivamente autoridad. Esto lo expuso magistralmente el presbiteriano Samuel Rutherford en su libro Lex Rex, o La Ley es Rey, en 1644, estableciendo básicamente que la ley, le hace las Sagradas Escrituras, están por sobre los líderes humanos y que éstos han de someterse a ella. Lo que hizo, no obstante, fue simplemente recordar y volver a poner en alto lo que el Señor en su palabra ya había establecido. Mucho antes de que Israel tuviese rey, el Señor estableció las características que debía tener este rey, y toda la vida de ese rey debía girar en torno a la ley de Dios, a las Escrituras. Y cuando se siente el rey sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto está consignado en Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 20. Es una anticipación. El Señor ya estaba previendo lo que iba a ocurrir después, y no solo eso, sino mostrando cuáles eran las características centrales de lo que tenía que ser un rey, cuál debería ser su principio rector
del futuro reinado del mismo. Qué sabio es el Señor. El Señor sabe que lo esencial es que su palabra reine y gobierne sobre el corazón de los líderes espirituales. Y en este caso, un líder militar, un líder político, un líder civil. Sin embargo, tenía que tener impregnada en su corazón la palabra de Dios para poder hacer su tarea conforme a la voluntad de Dios. Qué profundo conocimiento que tiene Dios del corazón humano. Sabe que somos proclives a desviarnos a uno u otro lado. Sabes que somos proclives a ponernos sobre los demás cuando tenemos una cierta autoridad. Y por eso Él establece estos principios que me parecen fundamentales y son la base y van a ser la base de nuestra exposición en esta hora. Hay dos principios esenciales relacionados con la palabra de Dios en la vida del líder espiritual. Y lo primero es que las escrituras tienen que ser centrales en su vida. No estamos hablando solo de que tienen que ser centrales en la forma en que Él va a establecer su reino, en este caso, ¿cierto? Puntual, o en el caso de un pastor o un anciano de una iglesia, de cómo va a conducir a la congregación, sino que primariamente debe ser central en su propia vida. El profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, acusa a los falsos profetas de su tiempo y dice que el gran problema que tuvieron ellos y la base de eso era que no estuvieron en su secreto. Si hubieran estado en mi secreto, si hubiesen estado en mi secreto, harían oír mis palabras a mi pueblo. Si hubiesen estado en mi secreto, primeramente, lo primero que tiene que haber en el corazón de un líder espiritual es escuchar constantemente la voz de Dios. La voz de Dios debe estar impregnada de tal manera en su corazón que él entienda que no hay nada más importante en su vida y su ministerio. El Señor parte diciendo, aquí en nuestro texto de Deuteronomio 17, versículo 18 al 20, que la palabra de Dios debe ser central en la vida del líder de su pueblo. No es una función más dentro de su liderazgo, sino que para que pueda ejercer la función de guía de su pueblo, su vida ha de estar impregnada por la palabra de Dios. Dice que debe hacer tres cosas en relación a la ley. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Ahora noten que aquí hay tres cosas que podemos resumir también antes de entrar en detalle en cuanto a lo que él debía hacer con la palabra de Dios y que tienen que ver con el ser consciente primero de una necesidad. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro. Hay una necesidad imperiosa que él tiene primeramente antes de pensar en la manera en que va a desarrollar su reino. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad de la palabra de Dios, de hacer una copia de la palabra. Y esto debía hacerlo procurando que lo que escribía era fiel al original, de tal manera que lo que tendría consigo era la bendita palabra de Dios sin alteración alguna, y no la interpretación de hombres que podrían distorsionar la misma. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta era la constitución política de su reino, iba a ser la carta magna, la que estaba sobre él, bajo la cual debía someterse. Iba a ser la razón de ser de su vida. El eje rector de todas sus decisiones iban a pasar precisamente por lo que la palabra de Dios le dijera que hiciese. Y por eso es que lo primero que tiene que hacer es hacer una copia de esta ley. Nosotros tenemos el privilegio de tener copias en nuestros propios idiomas de la palabra de Dios, lo cual también es una herencia en un sentido de la reforma. Gracias a la invención de la imprenta en ese tiempo cercano al tiempo en que Lutero clavó las 95 tesis, de hecho las 95 tesis volaron prácticamente por toda Europa precisamente por
por esa invención que el Señor permitió que Gutenberg hiciera para que entonces la palabra de Dios llegara a muchas otras personas. Posteriormente comenzaron las traducciones al inglés y las traducciones a los diferentes idiomas, inclusive al nuestro, ¿verdad? Que trajo la palabra de Dios a nuestro idioma, y en ese contexto va también cautivando nuestro corazón porque es nuestro lenguaje, el lenguaje con el cual nosotros nacemos en Latinoamérica. Esta palabra de Dios que llegó en nuestro idioma gracias a estos hermanos que Dios usó para traerla. Los descubrimientos posteriores en términos arqueológicos han mostrado que la palabra de Dios es confiable absolutamente. Los rollos del Mar Muerto dejaron en evidencia aquello. De tal forma que lo que tenemos en el día de hoy es la palabra de Dios confiable. Obviamente, en los originales es perfecta, sin duda, es inerrante, es infalible. Sin embargo, nos ha llegado lo más importante de la palabra y podemos confiar plenamente que lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma, es precisamente la palabra de Dios. Ya tenemos la copia. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Dice, la tendrá consigo, la tendrá consigo. Y si lo primero hablaba de una necesidad, lo segundo habla de una dependencia. Necesitamos la palabra de Dios y hemos de depender de la palabra de Dios. La tendrá consigo. ¿Cómo? Como el tesoro más sagrado, más importante que su cetro en el caso del rey, más significante que su trono, más trascendente que su corona. Estas cosas eran símbolos externos de su poder, de su reino y de su dignidad real. Pero la palabra de Dios era la que le daba sentido, lo que dotaba de contenido a todo esto. Sin la palabra de Dios, el reino, el que reinaba sobre Israel, no tenía contenido, ni sentido, ni propósito alguno. Sin la palabra, nos está diciendo esto, que el liderazgo es solo poder sin contenido, autoridad sin propósito y realeza sin dignidad. Quiero repetir esta última frase, porque me parece importante recalcar esto en términos prácticos. Sin la palabra, el liderazgo es solo poder sin contenido, autoridad sin propósito y realeza sin dignidad. Podemos hacer muchas cosas, podemos decir muchas cosas, podemos crear una serie de metodologías para la iglesia, supuestamente para el avance del reino de los cielos, pero sin la palabra de Dios que sea central en la vida del líder espiritual de la iglesia, va a ser imposible que tenga una esencia que perdure, que tenga un propósito significativo, que tenga un objetivo que exalte el nombre de nuestro bendito Señor. La llevará consigo. Nosotros hoy la llevamos a nuestras iglesias o cuando nos reunimos, ¿cierto?, en el templo, en el lugar de reunión, llevamos la palabra de Dios ahora incluso en términos digitales. Pero no solo es llevarla consigo, sino que hay una tercera cosa que tenía que hacer el líder espiritual, en este caso el líder, el rey, ¿cierto? Y es que leerá en él todos los días de su vida. Y esto habla de perseverancia, de constancia. Leerá en él todos los días de su vida. Tiene una necesidad, la necesidad imperiosa de tener una copia de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Tiene entonces también una necesidad de dependencia, depender de la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida y del ministerio que está desarrollando, y tiene que ser constante y perseverante en la lectura de la palabra de Dios. Esto es lo tercero. Leer la palabra incluye meditar, comprender y asimilar y aceptar los dictámenes de ella. No solo es una lectura superficial, no solo es un conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con meditar, con comprender, con hacer un ejercicio permanente de que la palabra de Dios esté en mi mente y en mi corazón y gire allí para que mis pensamientos sean correctamente conducidos y guiados y poder disponer mi corazón para hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque ella es la sabiduría divina puesta en un lenguaje comprensible. Es la justicia perfecta dada a hombres imperfectos.
Es la voz infalible del Eterno dada a hombres falibles y finitos. Esto es lo que el líder debe siempre tener claro. No es la sugerencia de un consejero, no es la idea de un filósofo, ni la declaración de un científico. Es la infinita, infalible, perfecta, inerrante y sabia voz del Omnipotente. Lo que tenemos aquí es la voz de Dios. Y entonces tenemos que tener claro que ella debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestra mayor pasión. Si nosotros como líderes espirituales no nos apasionamos por las Escrituras, no podemos pedir que el pueblo de Dios se apasione por las Escrituras. La palabra de Dios debe regir la vida de un líder espiritual. Estamos hablando, si es que esto no es así, estamos hablando de un liderazgo carnal que no se sostiene en sí mismo, regido por sus propias ideas y vacío de significado. No, la Biblia tiene que ser lo más importante. Y no estudiamos nosotros precisamente o simplemente para entregar a otros lo que Dios dice que debemos hacer, sino que primeramente esa palabra pasa por mí, por mi propia experiencia, se impregna de tal manera en mi alma, la anhelo tan fervorosamente que, en definitiva, cuando me paro en el púlpito digo lo que Dios dice, no porque estoy cumpliendo una tarea y realizando un trabajo cualquiera, sino porque estoy convencido absolutamente de que es lo que el pueblo de Dios necesita, porque es lo que yo primeramente requiero. Sin embargo, en el día de hoy tenemos quizás el liderazgo donde tenemos una copia de las Escrituras, se lleva consigo a todas partes y se lee en ella cada día. Sin embargo, muchas veces es solo un asunto que no abarca más que el intelecto. No pasa a nuestro corazón y menos aún urge nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Puesto que muchas veces vemos que la palabra de Dios no es la razón de ser, de la existencia del liderazgo. El tesoro más sagrado de sus posesiones ni la meditación de sus pensamientos. Tenemos así, entonces, como líderes espirituales, buscan en otras fuentes lo que solamente se encuentra en la palabra de Dios. Buscan afanosamente, por ejemplo, la consejería de libros cristianos escritos por expertos que le dicen cómo ser líderes exitosos y famosos, usando para ello las estrategias de mercadeo más populares y atractivas del momento. En esta vorágine de modas, estrategias y técnicas de mercado, el sabio y oportuno consejo de la palabra de Dios simplemente pasa desapercibido. La mayoría de los libros que tienen que ver con el liderazgo no son exposiciones de las Escrituras, sino que son meramente presuposiciones, proposiciones de personas que se basan en su experiencia o se basan en quizás en la psicología, pero no proceden directamente de las Escrituras. Por eso es bueno leer muchos libros, pero es mucho más importante y trascendente leer la palabra de Dios. Estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que tienen que ser el centro de nuestro corazón como líderes espirituales. Sin la palabra de Dios, el ministerio es vacío, sin contenido esencial. Sin la palabra de Dios no podemos esperar cambios y transformaciones en las personas. Solamente las Escrituras pueden hacer eso. Y al primero que han de transformar las Escrituras debe ser al líder espiritual. Esto es lo primero, lo central. Esto es lo más importante. Y lo segundo, el segundo principio rector que menciona aquí las Escrituras es que el hecho de tener una copia de la palabra de Dios, llevarla con nosotros a todo lugar para que sea la que rija nuestra vida y leerla todos los días de nuestra vida porque es la fuente de agua viva, que es la que purifica mi alma, lo que utiliza el Señor como instrumento para ir moldeando mi carácter y transformándome y quitando todos aquel pecado remanente que todavía está en mis miembros, como dice el apóstol Pablo, sino también tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Dios no hace nada sin propósito. Y esto es lo segundo.
la finalidad de las Escrituras, la centralidad de las Escrituras en el líder y luego la finalidad de las Escrituras. Esto indica que la razón por la cual el rey debía hacer una copia de las Escrituras, llevarla consigo y leerla diariamente, era porque ésta tenía un propósito múltiple en la vida del líder que había de afectar al pueblo de Dios en su conjunto. Dicha finalidad es expresada tácitamente en los versículos 19 y 20 de Deuteronomio 17, a saber, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Lo primero es para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Esto nos habla del principio fundamental de una correcta relación con Dios. Sin un sano temor reverente a Dios, todo lo que el líder haga en la obra de Dios es simplemente apariencia y fariseísmo. Salomón dijo que era lo único que no era vanidad y sin sentido cuando afirmó el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, es esencial. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero el temor a Dios no se alcanza de la noche a la mañana. Es más bien un proceso antes que un hecho definido y definitivo. Comienza en un conocimiento íntimo de Dios y crece juntamente con la profundización de ese conocimiento, el que a su vez solo puede ser alcanzado cuando las Sagradas Escrituras son centrales en la vida del líder. No puede haber un temor a Dios sin un conocimiento de la palabra de Dios, sin un sometimiento a la autoridad de las Escrituras, sin que la palabra de Dios rija toda nuestra vida, porque precisamente conocemos al Dios grande y sublime, al santo, delante del cual Isaías se revolcaba como un gusano en el suelo cuando vio la santidad de Dios y cuando escuchó también los querubines que cantaban santo, 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 o que proclamaban santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo conocemos eso? Por la palabra de Dios. Ahora entonces, si la palabra de Dios es central en la vida del líder, el temor a Dios va a ser una consecuencia lógica. Y eso es uno de los propósitos también de la palabra como central en la vida del líder. Por eso, entonces, la mentira, la falta de transparencia y la casi nula sinceridad en la vida de los líderes, que vemos muchas veces, parece ya una situación aceptada y considerada como normal en muchas partes. ¿Por qué? Porque el temor a Dios se ha ido perdiendo, porque el temor a Dios se ha ido dejando como una cosa secundaria e intrascendente. El conocimiento de Dios muchas veces llega a ser simplemente un asunto intelectual pero no vivencial. Es teórico pero no práctico. Por ello, desde los púlpitos se transmite solo conocimiento pero sin contenido real. Sin temor a Dios, en el liderazgo la religiosidad será más notoria en la iglesia, pero la piedad escaseará más en la vida de las personas. El temor a Dios nos hace más sensibles a la voz de Dios y más sordos al susurro de la carne, del mundo y de Satanás. El temor a Dios se expresa a través de las acciones concretas y es una muestra de obediencia y sumisión a la autoridad de Dios. Así lo dice el mismo Señor Abraham. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, la evidencia de que Abraham temía a Dios era que obedeció su palabra. Mientras que en Deuteronomio se repite una y otra vez que en la medida en que Israel viva en temor delante de Dios, su caminar será recto y su bendición abundante. Este es el desafío para la iglesia de hoy. Este es el camino, el único camino. El camino que se ha extraviado quizás después de mucho tiempo. Volvemos otra vez a necesitar volver a las fuentes y a entender cuál debe ser nuestra actitud frente a las Escrituras como líderes llamados para pastorear al pueblo de Dios.
Este es el punto de partida de un verdadero avivamiento. Esto es lo que nuestros hijos deben ver en nosotros. Esto es lo que ellos deben aprender y vivir. Dice la palabra, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais. Deuteronomio 31, 12 y 13. Por supuesto, si los hijos ven en nosotros a una persona que es simplemente un religioso y que simplemente prepara temas para predicar, pero no ven la esencia en sus vidas, no ven el amor y la pasión por Dios en sus vidas, no ven el amor y la pasión por la palabra de Dios, no ven el temor reverente que tiene delante de Dios y que le lleva a la obediencia y a la sumisión y a la santificación, entonces es mero fariseísmo. Y no van a querer seguir a un Dios de esa naturaleza. Probablemente van a aceptar un sistema religioso, pero no van a seguir al Cristo de las Escrituras. Necesitamos tener cuidado con eso. Además del temor a Dios, el segundo propósito es para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. La raíz de la palabra hebrea traducida por guardar significa literalmente cercar alrededor, como con espinos. De ahí proteger, cuidar, preservar, atesorar. En los mismos términos el Señor Jesucristo habló a sus discípulos al comisionarlos a ir y a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 20. Es decir, que la palabra de Dios debe ser un tesoro invaluable, trascendente y más importante que cualquier cosa. Y debe guardarlo con prudencia y con determinación. Esto es esencial en la vida de un líder espiritual y en la buena salud de la iglesia de Cristo. Sin embargo, vivimos en tiempos en que la doctrina bíblica está siendo considerada como causa de división y de conflicto antes que de edificación y crecimiento espiritual. Por ello, algunos líderes espirituales han optado por ablandar, ignorar o simplemente prescindir de ella. Así la búsqueda de unidad ha pasado a ser más importante que la verdad, ignorando que la verdadera unidad solo puede ser posible sobre la base de la verdad. Por otro lado, hay muchos que se adhieren afanosamente a la sana doctrina en la teoría, pero la separan completamente de la vida diaria. Y ese parece ser el mayor problema, porque hoy no podemos negar que hay un auge en cuanto al deseo, al anhelo, y en buena hora, de conocer la palabra de Dios. Los seminarios cada vez reciben más alumnos. Sin embargo, esto no puede ser algo que nosotros disociamos de la vida cotidiana, de la vida práctica, de la obediencia que implica o que debe implicar aquello. No podemos tener una ortodoxia teórica sin vida e intrascendente. Una enseñanza bíblica correcta y una vida práctica disociada con dicha enseñanza no pueden convivir. El temor a Dios, cuando se va perdiendo, la valorización de su palabra como la infalible guía ya no es tal en la vida diaria del líder. De tal manera que están unidas estas cosas. Si tememos a Dios es porque amamos su palabra. Si amamos su palabra, tememos más a Dios. Si guardamos su palabra, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso está expresando nuestro temor a Dios. Solo la gracia de Dios nos sostiene, hermanos. Solo su misericordia nos permite mantenernos en pie. Solo su paciencia nos da esperanza. Él ha sido paciente con nosotros y sigue siéndolo, pero no podemos abusar de esa paciencia. La iglesia le pertenece a Él y sabemos que Él la sostendrá. Pero eso, en lugar de tener una reacción pasiva frente a eso, debe motivarnos mucho más todavía a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Necesitamos mirar y ver como Jeremías vio en Lamentaciones 3, 40 al 41 que era necesario escudriñar nuestros caminos. Busquemos y volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, dice Él. Esa es la tendencia, hacia allá debe conducirnos la palabra de Dios, porque no se trata simplemente de un ejercicio intelectual, sino de una vida piadosa, genuina,
verdadera. La palabra de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevarnos al Dios de la palabra. Cada uno de nosotros que fuimos llamados a liderar, llamados a servir, debemos unirnos con el salmista en su maravillosa oración. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente. Salmo 119, 5, 33 y 34. Este es el genuino deseo de nuestro corazón, o debe ser el genuino deseo de nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 111. 119, 11 quiero decir. Guardar la palabra de Dios es mucho más que memorizar porciones bíblicas. Es procurar que su palabra sea el motor de nuestra vida y sus principios las cuerdas invisibles que controlan nuestro proceder. Solo así las iglesias que lideramos volverán a las sendas antiguas, a los caminos de justicia y a glorificar al Señor nuestro Dios. ¿Cuál es el tercer propósito? Dice, para ponerlos por obra. Y estos son como una cadena. Cada uno de los eslabones va agregando más sentido a lo que dice Dios por medio de Moisés. Esta era la prueba de fuego para el líder espiritual o para el líder de Israel. Solo la obediencia irrestricta a las Escrituras evidenciaba si la palabra de Dios era central en la vida del rey, si realmente temía a Dios y eran los únicos principios que guiaban su vida. Solo la obediencia era lo que determinaba si en efecto todas estas otras cualidades estaban en él. Esta frase era recurrente en el Antiguo Testamento, es un hebraísmo típico que siempre que se usa tiene relación con la obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomio es donde más se usa, unas 18 veces, y justamente es el libro que describe la reiteración de la ley al pueblo de Israel en circunstancias que dicho pueblo se aprestaba a entrar a Canaán, donde debía luchar contra muchas cosas opuestas a la voluntad de Dios, un mundo totalmente distinto, leyes distintas, dioses múltiples, versus uno solo Dios verdadero, como dice en el capítulo 4, un Dios cercano a ellos, de Deuteronomio me refiero, un Dios cercano a ellos y una palabra recta y justa. Entonces el obedecer la palabra por parte del rey significaría esto mucha bendición a todo el pueblo de Dios y los preservaría de ser seducidos y extraviados por filosofías y costumbres de pueblos paganos que los circundaban. Del mismo modo, en la actualidad la iglesia está siendo bombardeada por filosofías, ideologías y prácticas absolutamente contrarias a la voluntad de Dios, que tienen el propósito de meterse dentro de las iglesias y destruir desde dentro las iglesias. Se meten como en principio como un viento imperceptible, procurando desviar a dicha iglesia de su verdadero propósito. Por ello, se hace imprescindible que aquellos a los cuales el Señor llamó para pastorear a su iglesia seamos más consecuentes con dicho llamado, poniendo por obra la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Es necesario recordar que el solo hecho de oír la palabra de Dios no es suficiente. El mismo Señor Jesucristo lo deja en claro cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6, 46. Luego de eso relató la famosa parábola de los dos cimientos, dejando claro que el que edificó sobre un cimiento estable, sobre la roca, es semejante al hombre que oye mis palabras y las hace. Lucas 6, 47. La diferencia radica en la obediencia más que en el oír. Ambos oyeron la palabra, pero solo uno la hizo. En este sentido, debemos ser conscientes de que no podemos ser ambiguos en cuanto a aquello. No podemos decir qué es lo que vamos a obedecer y qué es aquello que lo vamos a dejar como secundario. Todo es importante en las Escrituras. Todo es importante para la edificación de nuestra vida personal, primeramente, y en consecuencia también, si nosotros obedecemos las Escrituras, eso va a ser bendición para el resto del pueblo de Dios. Hay líderes que se preocupan por buscar la aprobación de la gente, que cada día se interesa más en oír fábulas entretenidas y de satisfacer sus propios deseos que oír la bendita palabra de Dios.
Por otro lado están los que mantienen la Biblia. Hay dos tipos de personas. Aquellos que buscan más la aceptación de la gente y transan con la palabra. Y por otro lado están los que mantienen la Biblia en un lugar destacado en sus iglesias, enseñando periódicamente los consejos de Dios. Sin embargo, ellos mismos, los líderes, no se someten a lo que están enseñando a sus congregaciones. Y eso es una contradicción absoluta. Esto es imposible. Nos estamos olvidando que el Señor no está buscando eruditos y expertos teólogos o técnicos y empresarios para liderar su iglesia, sino hombres sencillos, sumisos y obedientes a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le dijo Samuel a Saúl. Las palabras brotan fácil y rápidamente de nuestra boca, pero son los hechos las que confirman esa palabra o la niegan. Hermanos, que nuestra oración sea: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre y de esa manera entonces obedezca a tu palabra, sincera y genuinamente. Debemos seguir el ejemplo de Pedro, que no solo escuchó la palabra de Jesús, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, sino también la obedeció, aun cuando este mandato era contrario a su razonamiento y a su expertise como pescador. Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, 4 y 5. Mas en tu palabra echaré la red. Como consecuencia, Pedro fue bendecido en su trabajo y especialmente en su alma. Sus ojos espirituales pudieron contemplar la grandeza, la belleza, la santidad de Jesús, la majestad, la gloria de Jesús y como contraste su pequeñez y pecaminosidad. Entonces comenzó el proceso que lo transformaría en un líder según la voluntad de Dios. Oyó la palabra, obedeció la palabra y la misma palabra le abrió los ojos para ver que el que estaba delante de él era la palabra de Dios encarnada, y entonces lo siguió hasta dar su vida por Jesucristo. Esto es liderazgo espiritual. Cuando la palabra de Dios es central en la vida del líder, no hay lugar para el orgullo. Y este es otro propósito de la palabra de Dios. Qué sabio es el Señor. Miren lo que dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, se coloque en una posición que nunca Dios lo ha puesto. Los líderes espirituales somos ovejas, tomados del mismo rebaño, salvados, redimidos, igual que los demás por la sangre preciosa de Cristo, y que fuimos llamados a una función particular, pero seguimos siendo ovejas, guiando a otras ovejas. Pero eso es fácil entenderlo intelectualmente, otra cosa es vivirlo. Y aquí dice que la palabra de Dios era dada para que fuera central en la vida del líder y de esa manera no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El Señor conoce también el corazón humano y sabe de su tosudez. Por orgullo Lucifer se rebeló contra Dios y tomó su propio camino. Por orgullo el hombre se emancipó de Dios en el huerto de Edén. Y este orgullo se manifiesta especialmente cuando se llega a tener poder y autoridad sobre los demás. El orgullo es la fuente de todo pecado y el poder es el que lo enciende. Por ello, el rey que gobernaría Israel debía tener la palabra de Dios como el eje de su vida. Así, cuando llegara al poder en el ejercicio del mismo, nunca olvidaría, y esto es muy importante, nunca olvidaría que Dios es el verdadero rey y que Él es simplemente un instrumento. Dios es el verdadero gobernante de su pueblo, los hombres solo sus siervos. El propio rey de Israel era un siervo del Señor y estaba cumpliendo una función de liderazgo como mandato del Dios Todopoderoso. No por su mérito, capacidad o sagacidad, sino por la pura voluntad de Dios que lo eligió, lo escogió, lo llamó y lo estableció en un ministerio particular. Nunca debemos olvidar eso. Sobre nosotros está el pastor de los pastores. Si Él es el que nos guía, debe guiarnos primeramente a nosotros. Debemos ser sensibles a su voz. Debemos oír claramente la palabra de Dios. Debemos amar esa palabra. Debe ser central en nuestra vida. Esto aumenta nuestro temor a Dios y entonces vamos a guardarla como el tesoro más precioso
y vamos a ponerla por obra en obediencia. Y entonces no hay orgullo que pueda sobre aquello. Un concepto, quiero decir, correcto de la persona de Dios y por contraste de nuestra débil condición delante de Él proporciona un sentido de humildad adecuado, sin el cual nadie puede ejercer un liderazgo espiritual que glorifique verdaderamente al Señor. El corazón del hombre es el asiento del orgullo, la soberbia y la altivez. Por ello, ha de ser quebrantado continuamente para ejercer su adecuado servicio al Señor. Salomón lo dice así: antes que del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 18:12. Siempre estará la tentación de sentirse superior y más importante que los hermanos a los cuales se está guiando. Nunca hemos de confiar en nuestro propio corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La autoridad espiritual está dada por la palabra de Dios y circunscrita a los principios que de ella se desprenden. Por tanto, la insensibilidad a la palabra de Dios produce líderes orgullosos y autosuficientes que desean enseñorearse de sus hermanos, y nunca debemos olvidar los pastores, los ancianos de la iglesia, los que hemos sido llamados a esta función tan hermosa, a esta empresa tan maravillosa. Que hay un solo Señor en la iglesia y es el Señor Jesucristo. Todos los demás somos sus siervos. Un liderazgo que pone al hombre en el centro de su ministerio saca a Dios del lugar que le corresponde y desvirtúa su razón de ser. Que Dios sea glorificado por medio de lo que hace. Y esto también lo tenemos lamentablemente en el día de hoy. ¿Cuántas personas están atrayendo la atención de los creyentes hacia Él y no hacia Jesucristo? ¿Cuántas personas están buscando ser los señores, los que gobiernan, cuando en realidad el que gobierna es el Señor por medio de su palabra, el Señor Jesucristo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Debemos revisar siempre nuestro corazón y las motivaciones que mueven nuestras acciones. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes no evalúan bíblicamente lo que su líder está enseñando y demandando de ellos. Son más atraídos a veces por su carisma que por su veracidad y consecuencia. En otras ocasiones son seducidos más por los títulos o grado profesional del líder que por su apego irrestricto a la palabra de Dios y su vida de entrega y humildad. Por esto es importante que los que fuimos llamados a pastorear la grey de Dios estemos siempre conscientes que el orgullo anidado en lo profundo de nuestro corazón es uno de los principales enemigos de nuestro ministerio. Nunca olvidemos esto. El orgullo anidado en lo profundo de nuestro corazón es uno de los principales enemigos del ministerio. Volvamos al Señor orando juntamente con David, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 16 y 17. Debemos evaluar nuestra vida constantemente. Una autocrítica bíblica es el mejor ejercicio espiritual al que hemos de someternos cada día para no equivocar el camino y guiar al pueblo lejos de la voluntad de Dios, enseñoreándonos de ellos. Hemos de estar siempre conscientes de que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso hemos de ser revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en último término, la palabra de Dios cumpliría el propósito de guiar y conducir la vida del rey y la de su pueblo por el camino trazado por el Señor, para que no se aparten del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. De las 12 veces que se usa esta frase en toda la Biblia, a diestra ni a siniestra, en 5 oportunidades se refiere a apartarse de la palabra de Dios. Esto indica que la palabra de Dios es la que dicta las pautas absolutas, definitivas y determinantes para que tanto la vida como el ministerio del líder y el pueblo de Dios puedan andar por el camino trazado por el Señor. En la medida que el rey se sometiera a la ley de Dios, el pueblo aceptaría y reconocería su autoridad como procedente de Dios y no del hombre. Por tanto, si el rey se apartaba del mandamiento dado por Dios, perdía su credibilidad y autoridad. El liderazgo espiritual procede de Dios y no de alguna organización,
denominación o institución humana. Por tanto, está regido por las normas de Dios y no por pensamientos o reglas humanas. Y los propósitos que ha de cumplir son los que Dios ha establecido y no lo que los hombres procuren perseguir. Las benditas palabras que proceden del corazón de Dios son cuerdas invisibles que sostienen la vida del líder y llenan su corazón de la voluntad de Dios. Estas infalibles palabras han de guiar la vida de cada uno de los que fue llamado a servir al Señor. De esta manera, las iglesias que cuenten con un liderazgo fiel a las Escrituras existirán para glorificar a su Señor y no para satisfacer la carnalidad y mundanalidad del hombre. Necesitamos volver nuestra mirada, nuestros ojos, otra vez a las Escrituras. Pero no solo eso, sino doblar nuestro corazón delante de ellas para que rijan nuestra vida. Y entonces no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de ellas. Muchas veces se parte de un programa derivado del mundo y se determina su aplicación en función de sus resultados. Eso se llama pragmatismo y se aplica a la iglesia como si fuera la norma. Esta filosofía pragmática que es maquiavélica, donde el fin justifica los medios, está confundiendo y desviando a la iglesia peligrosamente. Algunos líderes, al ser consultados, ¿por qué se permite eso? Algunos dicen, bueno, prefiero tener a un muchacho amando la música, atraído por la música, seducido por la música, en lugar de que esté en la universidad, en la discoteca, quiero decir. Y estoy colocando un simple ejemplo. ¿Cómo retener a los jóvenes? Bueno, le vamos a dar lo que ellos quieran, porque así los retenemos en la iglesia. Pero ese no es el camino. Si no son atraídos por la palabra de Dios, sino por dulces, por comidas chatarra, entonces cuando le dejemos de dar eso y pongamos la palabra como principal en sus vidas, para ellos no va a tener ninguna importancia y se van a ir. Al contrario, cuando son atraídos por la palabra, entonces se quedan en la iglesia y no solo eso, sino sirven al Señor con una disposición, una devoción correcta. La pregunta es, ¿la iglesia está siendo guiada por la palabra de Dios o por la filosofía del mundo? La respuesta a esta pregunta depende si la palabra de Dios es central en la vida del líder o simplemente una excusa para seguir llamándose cristiano. Sería bueno traer a la memoria las palabras del profeta Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En los tiempos del profeta Jeremías se daba mucho este tipo de liderazgo que estamos viendo hoy. Los profetas más famosos y de mayor aceptación eran los que decían al pueblo lo que estos querían oír. Los menos populares y generalmente rechazados por el pueblo eran los que proclamaban fielmente la palabra de Dios. Jeremías era uno de ellos. Eran tiempos de decadencia, confusión y deterioro espiritual entre el pueblo. Esto es lo mismo que está pasando hoy en algunos aspectos. Recapitulando todo lo dicho y llegando a la parte conclusiva, se puede afirmar que la confusión en la que está inmersa la iglesia en la actualidad es producto de la confusión del liderazgo. Debido a que se ha perdido la sensibilidad espiritual, puesto que las Escrituras han dejado de ser centrales en la vida del líder, y esto ha traído como consecuencia la pérdida de temor a Dios, la indiferencia a su palabra o la desobediencia a la misma. Por ello hay más señores en la iglesia actualmente y menos siervos. Se está sacando a Dios de la escena y se está reemplazando por el hombre. La filosofía del mundo dicta los principios sobre los cuales se ha de edificar la iglesia y no la palabra de Dios. Y esto ha permitido que tengamos hoy una iglesia exitista, que busca solo la aprobación del mundo, inmanente, puesto que ha perdido su carácter trascendente, poniendo importancia y dándole una trascendencia excesiva a la justicia social. La teología de la liberación está permeando las iglesias, de tal manera que ponemos la mirada en las cosas inmanentes y la sacamos de las cosas trascendentes. No estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba, como le dijo Pablo a los colosenses. Y además, una iglesia muchas veces humanista, regida por los deseos del hombre y no por la voluntad de Dios.
el cuadro no parece ser muy alentador si lo vemos a la luz de lo que apreciamos y lo apreciamos a través de los lentes de las Escrituras. Sin embargo, es esperanzador. ¿Saben por qué? Porque el Señor está volviendo paulatinamente a su iglesia a la palabra de Dios. El Señor está volviendo también al corazón de los líderes espirituales a entender que las Escrituras deben ser centrales en su vida antes de que sean centrales en la vida de la iglesia. Sabemos que el Señor va a edificar su iglesia y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero los líderes espirituales que fuimos llamados a guiar y conducir al pueblo de Dios, solo por la palabra de Dios debemos tener la actitud de Samuel. Señor, habla porque tu siervo oye. O la actitud de Esdras, que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Debemos examinar nuestro ministerio sobre la base de las Escrituras. Revisar nuestra vida si es coherente y consecuente con la Biblia y tomar las decisiones de someternos a ella absolutamente y sin ningún tipo de condición. Una vez que la palabra de Dios sea una vivencia en mi vida, entonces proclamarla con autoridad y convicción y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Primero, preparé mi corazón para inquirir en la ley de Jehová y para obedecerla, y entonces para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, dice Pedro. De esa manera, entonces vamos a ser instrumentos para la edificación de una iglesia fiel que trabaja para agradar a Dios y no a los hombres. Una iglesia trascendente que no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una iglesia cristocéntrica que ha entendido que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa verdaderamente es una iglesia cristocéntrica. Debemos hacer una evaluación bíblica de nuestro liderazgo. Y para hacer una evaluación bíblica de nuestro liderazgo tenemos que tener el más alto concepto de la palabra de Dios. Podemos orar al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Como la oración de David en el Salmo 139, 23 y 24. Hermanos, deseo de todo corazón que esta sea la oración nuestra, sincera, genuinamente, de cada uno de los que fuimos llamados a servir en la obra de Dios. Aquellos que Él ganó con su propia sangre deben ser guiados bíblicamente. Y para que eso ocurra, aquellos que fuimos llamados a guiar al pueblo de Dios lo hagamos con la palabra de Dios y con ningún otro instrumento, porque no necesitamos nada más. Pero para eso primero hemos ser nosotros de ser transformados, ser impactados profundamente por la palabra, como lo fue el rey Josías. Cuando escuchó, lloró, rasgó sus vestidos, echó ceniza sobre su cabeza, se humilló profundamente y luego de eso le dijo al pueblo: vamos a hacer un pacto hoy como pueblo con Dios, vamos a seguir al Señor y vamos a eliminar todos los ídolos. De esa manera solo podemos avanzar en la iglesia del Señor Jesucristo, sometiéndonos a la autoridad de las Escrituras. El Señor bendiga su vida. Padre, gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra, esta carta de amor tan especial, tan maravillosa, Señor, que impacta nuestro corazón, que nos remueve internamente, Señor, y que nos lleva a evaluar nuestra vida frente al espejo perfecto de tu gloriosa palabra. Gracias por dárnosla, gracias por darla en nuestro idioma, Señor, que es un privilegio extraordinario. Te alabamos a ti, Señor. Dobla y humilla nuestro corazón delante de ti, a través también de doblar nuestras rodillas delante de la palabra y delante principalmente del Dios de la palabra. Que vivamos para ti y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.